Buenas tardes para todos ustedes en este programa semanal de Una Liturgia para la Vida. Les acompaña en estos momentos de reflexión de nuestra Iglesia Cristiana y Católica el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, en la parroquia de San Francisco de Asís, en San Cristóbal de las Casas. También pueden ustedes acceder a otros medios de comunicación para poderme escuchar, como es en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. Este domingo pasado celebrábamos la Basílica o Archibasílica, la principal de todo nuestro catolicismo, y la primera consecuentemente edificada por los años 320 por el emperador Constantino. De esto nos vamos a ampliar más en la cuarta etapa o segmento de este momento que estamos reflexionando. Vamos a adentrarnos ahorita en el Evangelio. El Evangelio de San Juan nos está relatando el templo, la purificación del templo. Y aquí hay que aclarar que tenemos que tener bastante definido lo que es una iglesia, lo que es un templo y lo que es el santuario, para poder dar en el clavo de el Evangelio de Juan, acompañado también de la segunda lectura de Pablo. Iglesia viene siendo todo bautizado, desde el primer bautizado o pequeño hasta el más grande en responsabilidad, claro, de nuestra Iglesia Cristiana y Católica. En este caso es el Papa, los cardenales, los obispos, los presbíteros, los diáconos y todo bautizado y bautizada. Esto nos lo aclara bastante bien la Constitución del Vaticano II, Lumen Gentium. Mas por otro lado, también está la otra Constitución, también que nos aclara el pueblo de Dios. Ya lo amplía con este término Sacrosanctum Concilium. La Iglesia, pues, venimos siendo todos los bautizados. Ahora, vámonos al templo. El templo es la casa donde se reúnen los bautizados para dar culto a Dios, como también allí en las celebraciones litúrgicas que haya, los sacramentos, sacramentales,
donde se nos expone precisamente su palabra, y donde hemos comentado en otro momento, es ahí donde precisamente Dios se nos comunica. Y viene también la cuestión de que también nosotros debemos responder a esa palabra. Entonces, la iglesia, comunidad, asamblea, pueblo de Dios, cuerpo místico de Cristo, que somos todos los bautizados. El templo, lugar donde nos reunimos para la oración, para los sacramentos y otras celebraciones litúrgicas. Ahora, el santuario. El santuario es el lugar donde está la presencia de Dios. Regresémonos al Evangelio de ayer, de Juan, que precisamente ahí se está diciendo: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y luego aclara, él hablaba del templo de su cuerpo. La traducción más exacta es el santuario de aquel entonces, donde se daba la presencia de Dios, y la presencia de Dios la vamos a tener entre nosotros en Jesús, que Dios mediante la vamos a considerar por allá mes y medio más. La natividad, la encarnación. Dios se hace hombre entre nosotros, como nosotros. Nacido, dirá Pablo, nacido bajo la ley. ¿Cómo nacemos nosotros los humanos? Nos desarrollamos en el vientre de nuestra madre. Y venimos después, tras cierto tiempo de crecimiento en el vientre, venimos a la existencia, a este mundo. Y aquí hay que resaltar que a través de la encarnación del Dios hecho hombre, el Emmanuel, todos somos santificados. Recordemos Génesis: imagen y semejanza de Dios los crió hombre y mujer. Después vendrá Nuevo Testamento, que a través del bautismo somos hijos e hijas de Dios. Esto tenemos que tenerlo presente. Entonces, aquí la primera presencia va a ser Jesús. ¿Dónde estaba el santuario? Destruyan ustedes el santuario y yo lo reconstruiré 3 días. Y añade Juan, hablaba del templo de su cuerpo. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos.
Continuamos con esta segunda parte de una liturgia para la vida. Estamos retomando el Evangelio de ayer, tomado precisamente de Juan 2, del 13 al 22. Debido a que nos está relatando la purificación del templo, muy similar a lo que estamos reconsiderando este 9 de noviembre, dedicado a la primera iglesia en el 320, construida por el emperador Constantino, donde sería la base de aquellos primeros obispos o sucesores de Pedro, mejor dicho, obispo de Roma, que viene siendo la catedral del Papa San Juan de Letrán, o también el Divino Salvador. Comentábamos que Juan utiliza la palabra templo, pero también deberíamos de clarificar que el templo más bien se refería al santuario donde está la presencia de Dios, el Santo de los Santos. Y también enfatizábamos que la presencia de Dios ahora va a ser su Hijo. Recordemos, este es mi Hijo, mi elegido, en quien me complazco. Después del bautismo. Y también en el Sinaí, en el Tabor, es cuando este es mi Hijo, en quien mi elegido, escúchenlo. Entonces, ahí está la presencia de Dios. Ahora, cabe aclarar también, por otro lado, lo relata también la cuestión de la purificación del templo, que era el templo a través de novillos, de bueyes, de ovejas y mínimamente un par de tórtolas o 2 pichones. Era la manera de pedir a Dios por nuestros pecados. Y aquí destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días, viene siendo el sacrificio de Cristo total y plenamente por nuestros pecados a Dios. Por eso quedan ya, por un lado, obsoletos los sacrificios de novillos, de ovejas y de bueyes, etc. Entonces, aquí está. Pero también avancemos. ¿Dónde está ahora la presencia de Dios? La presencia de Dios está en 3 lugares. La primera viene siendo el santuario, el tabernáculo, el cuerpo y sangre de Cristo. Por eso, y desde aquella hora, en la Eucaristía, esto ha quedado como el sacramento de nuestra fe. Y también cuando comulgamos, también viene cuerpo de Cristo. Amén. Así sea, creo. Está, pues, la presencia de Dios en la Sagrada Eucaristía. Y valga decir, últimamente, que se ha difundido bastante la devoción por el recién elevado a los altares, Carlos Acutis, donde él se enfocó mucho
en los milagros eucarísticos, para allí ver la presencia de Dios. Segunda presencia está en las Sagradas Escrituras. Por eso, cuando nosotros, ya sea Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, se tiene que hacer desde el ambón, proclamando, porque quien está hablando es Dios, no yo. Entonces se tiene que proclamar las lecturas. Por otro lado también está en el evangeliario, como también en el leccionario, cuando el evangelio está una pequeña crucecita al lado izquierdo, donde debemos de santiguarnos haciendo una cruz sobre esa cruz a un lado del evangelio. Luego hacemos la asignación en la frente, en la boca y en el corazón. Y también lo besamos. Y también decimos una oración secreta. Previamente, antes del evangelio, el Señor me purifica mi corazón y mis labios para que seamos dignos de anunciar la palabra del Señor. O el diácono le pide al presbítero o el presbítero al obispo para proclamar el evangelio. Padre, dame tu bendición. Y es lo mismo. El Señor esté en tu corazón y tus labios para que seas digno de proclamar o de anunciar la palabra del Señor. Y también finalmente terminamos de leer el evangelio y le besamos, y se dice otra oración en secreto o secreta, que por estos santos evangelios el Señor me perdone todos sus pecados. Entonces, y vámonos también, el Santo Padre, como los obispos, con el evangeliario, nos bendice. Entonces, segunda, allí está la presencia de Dios en las Sagradas Escrituras. Y aquí viene lo más fuerte. Tercera presencia del Señor. En el hombre y en la mujer. En los seres humanos. ¿Por qué? Por lo que decíamos anteriormente. Y el Verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Todos quedamos santificados. El Dios toma carne como nosotros. Ahora tenemos que ahondar más en todo esto. Recordemos también el Señor Jesús. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Enfermo, me visitaste. Desnudo y me vestiste. En la cárcel y me fuiste a ver. ¿Y cuando te vimos hambriento, sediento en la cárcel, desnudo y te asistimos? Las veces que hiciste, las veces que no hiciste. Lo que decía anteriormente. Imagen y semejanza de Dios. Génesis, por el bautismo. Hijos e hijas de Dios. Que precisamente lo está retomando en la segunda lectura de Pablo a los Corintios. Primera lectura a los Corintios 3, 9, 11, como 16, 17 versículos. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos para continuar con esta reflexión en donde la palabra de Dios nos provoca e interpela.
Continuamos con esta tercera parte de una liturgia para la vida. Continuamos con la reflexión del Evangelio del domingo pasado. Y hay que pasarlo ya a nuestra práctica. Que comentábamos, la tercera presencia de Dios ahora es una en el santuario, que viene, o la presencia de Dios por excelencia, Jesús, en las especies del pan y del vino. Segunda presencia, las Escrituras. Tercera presencia, el ser humano, como estábamos comentando anteriormente. Ahora, para rellenar más este pensamiento, también tengamos presente lo de Pablo en su conversión. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, el Señor Jesús le responde: yo soy a quien tú persigues. Bueno, vámonos a Corintios, en esta ocasión de la lectura de ayer, segunda lectura. Nos dice: ¿no saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo son ustedes. Ahí está el centro, pues, de la presencia de Dios en el ser humano. Por eso también escucharemos después quien dice que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. También lo hemos oído en otro momento. O también recordemos, si tienes una ofrenda para mí y te acuerdas que tienes enemistad con alguno, primero ve a reconciliarte y regresas. Bueno, entonces aquí tenemos ya prácticamente en nuestro caminar de la vida, nosotros somos templos del Espíritu Santo. Ahora vamos a entrar a el documento de el Catecismo de la Iglesia Católica que nos habla de la liturgia. Continuamos, que nos decía la semana pasada acerca que Cristo se manifiesta, se hace presente y comunica su obra de salvación mediante la liturgia de su iglesia, hasta que Él venga. Recordemos la Eucaristía en la consagración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y continúa este apartado. Cristo vive y actúa en su iglesia. Ya vimos quién es la iglesia, y con ella, de una manera nueva, actúa por los sacramentos. Estamos en lo que se llama la economía sacramental. Economía, entiéndase, celestial, no terrenal. Entonces, la economía celestial se
ofrece a través de los sacramentos. Continúo, que consiste en la comunicación o dispensación de los frutos del misterio pascual de Cristo. Destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Y él hablaba del templo de su cuerpo. Siempre el centro es el trido pascual. Frutos, continúo, del misterio pascual de Cristo en la celebración de la liturgia sacramental de la Iglesia. Por eso, de nuevo, repasar, recordar, conmemorar lo que decía el Papa Francisco a los liturgos. Hay que tener presente los sitios o lugares sagrados. No dijo templos. Y desafortunadamente se ha bastante paganizado, vamos a decir, secularizado, laicizado, cuestión civil, vamos a decir así, o a veces de show en las iglesias. Hace poco vi, me parece que era en España, que una excelente orquesta para un matrimonio. Y estaban primeramente, y con ello los clarines, las trompetas, los que las tocaban, hasta tipo medieval, de una sinfonía de una película, y remataron con la marcha nupcial. No es show la iglesia, son lugares sagrados, como hablábamos anteriormente, el templo, el santuario, la iglesia. Debemos de reconsiderar todo esto. Y valga decir también por acá, por este lado del sur de México, desafortunadamente tenemos estas personas que se llaman los planeadores de bodas, que claro, entre más ponen de pagano, porque estos y estas no acuden a la iglesia a decir cómo debe de ser esto o esta cosa en las celebraciones litúrgicas, sino que se valen de tutoriales de los Estados Unidos, donde precisamente, ojo, son mayoritariamente protestantes. Y consecuentemente, allá es el show y quieren que este show se venga a hacer acá. Entonces, ojo también en ello. Es el misterio pascual de Cristo, en la celebración de la liturgia sacramental de la Iglesia. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos.
Continuamos con esta cuarta parte de una liturgia para la vida. De nuevo, pueden ustedes escucharme a través de YouTube, más Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. 9 de noviembre. Ayer que se celebraba la dedicación de la Archibasílica de San Juan de Letrán en Roma, y nos dice así: fue establecida por el emperador Constantino, y los papas normalmente vivieron allí desde el siglo IV, en lugar de en el Vaticano. Hoy día sigue siendo la Catedral de Roma. En la entrada hay una inscripción de afirma: esta es la madre de todas las iglesias. Los patronos son Juan el Bautista, como Juan Evangelista, pero también su nombre original fue la Basílica del Salvador. Se celebra en esta fiesta el sentido teológico del templo como lugar de la presencia de Dios, que ya hablábamos en los primeros segmentos de esta reflexión, y anticipo de la Nueva Jerusalén, como nos indica el Catecismo 756, representado en templos. La liturgia, con razón, lo compara a la ciudad santa en la Nueva Jerusalén. En ella, en efecto, nosotros, como piedras vivas, entramos en su construcción en este mundo. Día 10 de noviembre. San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Año 461. Nació en Toscana entre el 390 y el 400 y fue educado en Roma. Fue llamado a Francia a tratar de reconciliar a grupos divididos, y mientras estaba allí fue elegido papa, sucediendo a Sixto III. Se enfrentó a numerosas herejías de su tiempo: el maniqueísmo, el nestorianismo y el priscilianismo. León luchó valientemente por la comunión con la Iglesia y defendió la doctrina de la encarnación en el Concilio de Calcedonia. Escribió mucho sobre la liturgia, política, homilética y sagrada escritura. Se dice que es uno de los papas más influyentes de la Iglesia, por lo cual lleva el nombre de Magno. Su claridad de doctrina ofrece importantes apoyos al entendimiento de la fe. El Catecismo lo cita varias veces en referencia a la vida de Cristo. Dice: cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina. No degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada,
Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Número 1691 del Catecismo de la Iglesia. 11 de noviembre. San Martín de Tours, obispo, más conocido como San Martín Caballero. Su padre era oficial romano y Martín, aunque nacido en Hungría, fue educado en Italia. Se alistó a la Guardia Imperial. Cuentan que depuso las armas después de que se encontró con un pordiosero y partió su capa por la mitad para compartirla con él. Más tarde tuvo una visión de Cristo que llevaba esa misma capa. Fue bautizado después de 6 años de catecumenado. Regresó a Hungría y logró acercar a su madre al cristianismo. Luego marchó a Poitiers, Francia, donde se hizo ermitaño. Se asegura que obraba milagros y cuando fundó un monasterio en el 375, atrajo muchas vocaciones. Fue elegido obispo de Tours en el 379, dedicado todos sus esfuerzos a la evangelización. Fue muy amado y popular entre su pueblo. Su vida combinaba bien los 2 ejes de la vida cristiana, oración y apostolado. Invita a una vida de oración que da fruto, pues dice el catecismo, la oración es cristiana en tanto y cuanto es comunión con Cristo y se extiende por la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. 12 de noviembre, San Josafat, obispo y mártir, 1580-1623. Era un hombre de negocios en Vilna, Lituania, pero los abandonó. Había sido ortodoxo, pero se unió a la Iglesia Católica del rito oriental y dedicó el resto de su vida a trabajar por la unión de los cristianos. En 1604 se hizo monje basiliano y emprendió una reforma de la congregación. Fue nombrado coadjutor del arzobispo de Pólock y le sucedió en el cargo. Organizó sínodos y catequesis para la evangelización de su diócesis. Sus esfuerzos suscitaron muchos recelos en las clases dominantes, incluso en la parte del clero. Le acusaron de poner en peligro la paz, ya que en un momento de conflicto con los turcos era más conveniente estar al lado de países ortodoxos. Una turba lo asesinó y lo arrojó al río. Sus restos reposan en la Basílica de San Pedro en Roma. La unidad de todos los que creen en Cristo es deseo de Dios. Nos habla el Catecismo de la Iglesia. Cristo y la Iglesia son el Cristo total. Los santos tienen una conciencia muy viva de la unidad. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por haberme dejado estar con ustedes un programa más semanal. Se despide el Padre Víctor Anguiano, deseándoles bendiciones, saludos, para encontrarnos eternamente
en la patria eterna con la intercesión de María Santísima. Muchas gracias. Feliz día para todos.